Bueno, hola, buenos días y gracias por venir. Hoy tenemos la última charla de este cuarto ciclo de Ciencia Compartida, que se titula Volcán del Volcán submarino, la erupción del volcán submarino del Hierro y Vida y Muerte. Y la va a impartir, creo que ya la mayoría lo conocéis, a Javier Aristegui, que es profesor de esta facultad y catedrático de Ecología. Así que nada, sin más, os dejo con él y espero que os guste. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. La verdad que pensaba que iba a venir menos gente todavía, porque es una época un poco intempestiva, ¿no? Y bueno, de lo que os voy a hablar es un poco la historia, ¿no?, de las investigaciones nuestras. Ahí nuestras me refiero a gente sobre todo de la Facultad de Ciencias del Mar y del Bio, que hicimos ahí en el Volcán del Hierro. También una pequeña crítica ácida al poco músculo que tenemos en este país a veces para reaccionar ante eventualidades como estas, que son únicas, ¿no? Y es una pena. Y que esperemos que no sucedan, ¿no?, en los próximos años, porque seguramente vamos a tener más oportunidades de ir ahí al volcán. Bueno, pues como seguramente sabrán, después de diversos meses de actividad sísmica en el verano de 2011, el 10 de octubre el Instituto Geofísico Nacional, el IGN, pues por las indicaciones que tenía, nos transmitió que había erupcionado el volcán al sur de la isla del Hierro. Ellos en un principio, por las indicaciones que tenían, pues pensaban que había dos conos de erupción, uno de ellos a 500 metros de profundidad y a unos 2,8 kilómetros del muelle de la Restinga, o del puerto de la Restinga, y otro de ellos un poquito más lejos, a 3,5 kilómetros y a unos 750 metros de profundidad. Todavía no se había cartografiado esta zona. Tiempo después, pues como un mes y pico después, cuando vino el barco Margalef, el Ramón Margalef, del Instituto Español de Oceanografía, hizo una cartografía muy detallada del volcán. Ya se vio que estaba algo más superficial, además se había levantado ya parte de su cono volcánico. Creo que en la actualidad, no estoy muy seguro, pero creo que está como a 90 metros de profundidad el volcán, y tiene una serie de fisuras por las cuales fueron saliendo también unos conos secundarios alineados hacia el sur. Bueno, pues todo esto en principio, claro, produjo un revuelo tremendo, ¿no? En principio lo que se veían eran pues emulsiones gaseosas y restos de roca volcánica, de piroclastos en la superficie y humeantes. Y claro, una gran preocupación sobre todo por la población, ¿no?, por la población de la isla del Hierro y sobre todo por la población del pueblo de la Restinga, que estuvieron ahí pues viendo si los evacuaban, si no los evacuaban, que sí, que no, que sí, que no. Al final los acabaron evacuando. Y bueno, sin tener, yo creo que aquí faltó un poco el músculo, ¿no?, el saber reaccionar ante lo que estaba pasando en ese momento, sobre todo desde el punto de vista ya no solamente social, que yo creo que sí, que lo hicieron más o menos como era conveniente, sino también desde el punto de vista científico, porque desde el punto de vista científico esto es una oportunidad única. O sea, única, es excepcional lo que ocurrió en el Hierro. Es decir, tener un volcán ahí a 100 metros de profundidad y poder estudiarlo es algo realmente increíble. Y casi todo se focalizó sobre todo hacia el estudio de la monitorización, del riesgo, pero el tema científico un poquito se aparcó. Yo particularmente, voy a contar mi historia personal. Cuando vi que estalló el volcán, lo primero que se me ocurrió fue hablar con el secretario del director coordinador de Ciencia y Tecnología Marina de España, que habló con su superiora, que es la que está por debajo del secretario de Estado, que a su vez habló con el secretario de Estado, diciendo que mandaron un barco aquí, que es que era una oportunidad única para trabajar esto. Y de hecho se hizo una comisión que la coordinó el Instituto Español de Oceanografía, que se coordinó gente en Madrid, y se decidió pues bajar un barco por aquí del Instituto Español de Oceanografía, que además estaba en prácticas, o sea, ni siquiera había hecho todas sus horas de mar, con una serie de equipos muy novedosos, como un globo submarino, que ni siquiera lo habían metido en agua realmente, o sea, con riesgo de que no estaba ni en garantía, o sea, la garantía no cubría el meterlo en aguas de este estilo, ¿no? O sea, que realmente hizo una apuesta importante el oceanográfico, pero la pena fue no tener un barco aquí. La pena fue no tener un barco aquí y estar ahí en el momento, trabajando en las circunstancias adecuadas. Entonces, durante este tiempo, a los 3 días de la erupción,
tuvimos la suerte de que estas imágenes de satélites privados, esto se llama Rapid Eye, que es una especie de constelación de 5 satélites de agua-tierra privados, una resolución increíble de 5 metros, que da unas imágenes fantásticas. Creo que una empresa que se llama Black, no me acuerdo, una empresa británica creo que es. Y bueno, yo no sé si se aprecia muy bien, pero se ve absolutamente todos los detalles del agua en la estela de la isla del Hierro, el foco de la erupción, todas las emisiones volcánicas, cómo se van trasladando y cómo van girando aquí alrededor, siguiendo la formación probable de un remolino anticiclónico que se estaba formando allí. Y si se fijan aquí también, las aguas más cálidas, más tranquilas, por decirlo así, tienen un color distinto. Aquí se ve también como la formación de algo, como la entrada de agua un poquito más fría, justo en la zona suroeste de la isla. Esa es la formación de un remolino ciclónico, sí. La verdad que lo que es sorprendente es cómo se asemejaba esta situación a un modelo que hizo un estudiante de doctorado de Pablo Sangrá, que se llama Evan Mason, que hizo su tesis doctoral sobre un modelo de circulación regional a nivel de submesoescala, un modelo fantástico. Lo que está midiendo ahí es vorticidad, y se puede ver exactamente cómo dibuja el trazo de lo que estábamos viendo por las emisiones volcánicas. Se ve aquí la formación de un remolino de tipo anticiclónico y aquí la formación del remolino ciclónico. Justo lo que se ve en una imagen de la NASA de esos días. Esto fue el 14 de octubre. Luego, si se fijan aquí también en el modelo, se ve que a veces introduce parte del agua al norte de la isla o incluso que desprende remolinos hacia el oeste. Todo esto se vio con los trazadores o con el trazador que eran las emisiones volcánicas en el sur de la isla. Ya el 23 de octubre, una semana después, ya había pasado mucho tiempo, pues las emisiones continuaron, y estas imágenes también de Rapid Eye se puede ver el foco de la erupción aquí de color más oscuro, y cómo las aguas ya, o sea, todas las emisiones ya habían afectado al menos todo el sur, todo el mar de las Calmas, todo el sur de la isla del Hierro. Y si se fijan aquí en esta imagen, se puede ver que hasta el puertito de la Restinga está lleno también de estas emisiones. Si se fijan estas imágenes, la verdad es que dan una resolución tan grande que se pueden ver los pequeños procesos a submesoescala que están asociados a las plumas, a los remolinos, etc. Esta es otra imagen del mismo día, de otro satélite. Este es un satélite español, Deimos, y esto es de la NASA, y se puede ver más o menos la misma estructura. Y un día después, justo el 24 de octubre, esta es otra imagen de Rapid Eye. Ya el agua se había introducido en el norte, en la zona de frontera, ya por aquí. O sea que ya había afectado ya un poco el norte de la isla, justo lo que predecía el modelo de Evan Mason. Bueno, pues durante todo el tiempo que duraron la erupción y las emisiones de gases, de productos, de fluidos magmáticos, etcétera, tuvimos una serie de imágenes espectaculares, muchas de ellas tomadas por la Guardia Civil, por el helicóptero. Algunas se ve que están con Photoshop y tal, pero de todas formas, de unos colores bastante intensos, variando entre marrones, verdosos, etcétera, y que procedían de los procesos que se estaban dando ahí de oxidación de compuestos reducidos que se estaban emitiendo por el volcán, pues de azufre, de hierro, etcétera. Y se podía ver muy bien aquí lo que es el centro de la zona de emisión del volcán aquí, por lo menos el cono principal. Bueno, ya el 2 de noviembre, ya había pasado casi un mes, ya el 2 de noviembre, pocos días antes de que empezáramos la primera campaña oceanográfica, tuvimos esta situación, esta imagen, esto es una imagen de los satélites Terra Aqua de la NASA, que tienen a bordo el sensor MODIS, que es un sensor de un montón de bandas, creo que tiene 36 bandas, ¿no? 36 bandas tiene, que van del visible al infrarrojo, y es un espectroradiómetro, y que permite, pues entre otras cosas, derivar, por ejemplo, color del océano, que es un equivalente del fitoplancton. Y esto sería una imagen, en teoría, de clorofila.
Esto sería en teoría una imagen de clorofila. Entonces una de las dudas que teníamos era si al margen de las emisiones volcánicas que había, realmente eso estaba produciendo una fertilización y un incremento de clorofila, o sea, un bloom de fitoplancton asociado a la isla, y también se veía aquí en este remolino que se había desprendido. De hecho, ya tiempo después, el grupo de Antonio Juan, con Alex y con Pep, publicaron este artículo, donde ellos discriminan bastante bien cuáles son las estimas que se hacen, que se solapan evidentemente, ¿no?, de las emisiones volcánicas con la clorofila. El resultado final fue, cuando llegamos allí, no había nada de clorofila realmente. O sea, todo esto era producto de las emisiones volcánicas. Y el 5 de noviembre, que fue el día que empezamos la campaña oceanográfica, la primera campaña oceanográfica, esta era la situación que teníamos, con todo el sur de la isla, todo el mar de las Calmas, la zona de la Restinga, incluso el norte, la zona de aquí del comienzo del Golfo, pues afectada por las emisiones volcánicas, y una pluma que se iba transportando siguiendo pues esta traza que vemos por aquí, acabando en un tremendo remolino anticiclónico en esta situación. Y lo que hicimos en la campaña fue estudiar, sobre todo, como ahora verán, todo el sur de la isla al principio, pero también fuimos a mirar este remolino. Y esto está desenfocado, ¿no? Está desenfocado, estoy yo que no veo sin gafas. Está desenfocado, ¿no? Vale. Estamos todos igual. Estamos igual, sí. Pues déjame que lo lea, porque no me acuerdo de las fechas. No se lo puedo leer aquí. Aquí están. A lo mejor en aquella pantalla se ve mejor. Ah, vale. Y si apagara la luz, mejor todavía. Son las gafas, José, no es que esté desenfocado. Pues yo con las gafas lo veo, ¿eh? Pero ahí, en esa pantalla. Aquí lo veo. Vale, pues aquí están, no están todas las campañas, pero están algunas de las campañas más importantes que se hicieron. En noviembre, del 5 al 11, esta fue la primera campaña oceanográfica que se hizo. No campaña para cartografía del fondo, pero sí oceanográfica. Del 16 al 20 de noviembre hubo otra en diciembre que no está aquí incluida, luego en enero del 13 al 15, en febrero del 9 al 12 y en febrero del 24 al 26. Y luego posteriormente creo que se hizo una campaña más, o no sé si fue esta última, con un barco que alquiló la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Que no sé si fue esta o fue en marzo. Fue en marzo, ¿no, Magdalena? La del Guayota, ¿no? Abril, marzo y abril, ¿no? Fue. Se hicieron un par de campañas más, pero ya mucho más restringidas. Fíjense que justo al final de la primera campaña, comienzo la segunda, ya como estaba el sur de la isla del Hierro, totalmente afectado, y con las aguas ya introduciéndose hacia el norte. De hecho, nosotros cogimos una estación aquí, que la llamamos Estación 1, que la utilizamos de Farfield como de control, y aunque en superficie no se veía que estuviera muy afectada, en profundidad sí se veía que tenía unos mínimos de oxígeno apreciables, es decir, que en profundidad tenía una cierta afección del tema del mínimo de oxígeno del que ahora hablaremos, ¿no? Y ya muy posteriormente, el 6 de febrero, cuando ya la actividad sísmica había disminuido muchísimo y también las emisiones, todavía se veían esta pluma aquí asociada al volcán. Esta es la imagen que cogió la NASA y que premió, junto a otras, ¿no?, que le dieron el premio de Canarias de la imagen más bonita del año y tal. La verdad que hay imágenes más bonitas anteriores, pero esta era de ellos, la de la NASA. Y también es una imagen, la verdad, que bastante espectacular. Y bueno, pues el 5 de noviembre, un mes después del volcán, esto es como llegar a una película y verla con una hora ya pasada, ¿no? Hemos perdido todo el comienzo de la película. Pues nos montamos en este barco por invitación del Instituto Español de Oceanografía, pues gente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, está el grupo de Melchor y Magdalena, el grupo de Santiago y el mío, sobre todo, y grupo también de oceanógrafos físicos aquí. Y nos montamos para hacer la primera campaña. Bueno, a diferencia de los físicos que normalmente se llevan el disco duro y poco más a las campañas, por los químicos y los biólogos, para nosotros es una pesadilla, ¿no? Cada vez que nos vamos, la cantidad de cosas que tenemos que organizar, que montar. Bueno, los que habéis en la campaña lo sabéis, ¿no? Que si el nitrógeno líquido para las muestras, que si las cajas, que si los sistemas, que si no sé qué. Bueno, esto es como una mudanza, ¿no? Cada vez que nos vamos.
Y nada, nos fuimos con un poco de mala mar, la verdad. Nos acompañó la Guardia Civil, como debe ser en este país. No se oye el sonido, ¿verdad? El sonido habría que bajar y llamar que lo pusieran. Ah, Tiene que ser desde la caja. qué pena. Bueno, porque la otra... Tengo otra que sí se ve el sonido. O sea, desde aquí no se puede controlar el sonido. No, pero puedo bajar que lo ponga. Sí, sí, esto no es muy importante, pero hay otra... Es el lo que estoy empezando antes. Es esto. Bueno, pues nada, al final nos estuvo acompañando, venía a la espera del barco, pero había tan mala mar que al final acabaron yéndose. Y llegamos al sur de la isla de Palma y nos encontramos un mosaico de colores, de texturas y de todo que era impresionante, ¿no? Desde la zona cercana al foco del volcán está, pues de colores muy, muy oscuros, pues probablemente debido a compuestos de hierro, a colores de este estilo, de color verdes, azulados, de pues todos los procesos de oxidación que se estaban produciendo de los materiales que estaban subiendo hacia la superficie. Estos procesos de oxidación al mismo tiempo lo que hacían es que consumían el oxígeno del agua. Salían compuestos muy reducidos, se oxidaban y consumían el oxígeno del agua. Cantidad de cenizas. Y luego cuando llegamos hacia la zona del foco del volcán, realmente la temperatura estaba muy alta cerca del cono, pero justo alrededor la verdad que la temperatura ya llegaba a unos valores bastante aceptables. O sea, los gradientes de temperatura eran muy bruscos, pero muy cerca del cono del volcán. Sin embargo, los gradientes de oxígeno eran tremendos. Y yo creo que esto fue una de las claves realmente de todo lo que sucedía aquí al sur de la isla. Había unas concentraciones de oxígeno, como pueden ver por aquí, muy cercanas a 1 mililitro por litro de oxígeno, que son valores de suboxia, cercana a la anoxia. Y había muy, muy poco oxígeno, pues precisamente por eso, por la cantidad de compuestos que se habían reducido, que estaban saliendo y se estaban oxidando. Y también es cierto que estaban concentrados pues, en una zona, la zona del mismo oxígeno, que estaba sobre los 70 metros de profundidad más o menos. Y esto lo que producía, o lo que produjo, es que muchísimos peces, crustáceos, muchísimos organismos grandes que necesitan del oxígeno de una forma importante para vivir, pues murieran. Estaba lleno. O sea, era impresionante ver la superficie del agua totalmente llena de peces muertos flotando. Pequeños, grandes, incluso grandes migradores como peces espada, son grandes nadadores, se encontraban ahí en una zona que no podían salir, en un laberinto de poco oxígeno y acababan falleciendo. Cuando llegamos a la zona del cono del volcán, que es esta imagen de aquí, bueno, pues la verdad que fue espectacular, ¿no? Porque por un lado teníamos el corazón a 1000 por hora, porque era una situación que, bueno, por un lado nos habían dicho que el volcán no iba a estallar, porque la columna de agua, la presión que hacía sobre el cono, pues era suficiente para que no estallara, pero por otro lado uno estaba viendo ahí salir las emisiones, ¿no? Y la verdad que tenía el corazón que se le saltaba, ¿no? del pecho. Pero era una situación también única, la verdad. O sea, desde el punto de vista nuestro científico decimos, bueno, es que esto hay que aprovecharlo, tenemos que coger muestras de aquí, tenemos que rastrear, porque esto no lo vamos a encontrar nunca en ningún otro sitio, ¿no? Y bueno, lo que sucedió fue que tomamos algunas muestras, efectivamente, ahora lo veréis, pero nos fuimos rápidamente de ahí, un poco por precaución. Y de hecho a las 2 o 3 horas, o al cabo de unas horas, el volcán estalló. O sea, el volcán estalló con un subidón de gas hacia arriba, que llegó a la columna de gas como hasta 20-30 metros de altura, y no se lo hubiera pasado si nos hubiera pillado ahí en medio, ¿no? No era fácil muestrear porque esta es la roseta oceanográfica que se utiliza para coger muestras de agua, y las botellas, como los ven ahí, que están unidas por estos hilitos, se cierran en función de unos magnetos que hay aquí arriba, de unos imanes,
que por una señal eléctrica que se envía desde la superficie del barco, pues hace que se cierren. El problema de los imanes es que, como había mucho hierro en el agua, todas las partículas de hierro se quedaban pegadas a los imanes, por lo cual no cerraban. Entonces no podíamos bajar la roseta y al subirla irla cerrando a las profundidades que queríamos. Teníamos que bajarla y según bajábamos la roseta teníamos que irla cerrando. Era la única forma de muestrear. O sea que era realmente complicado. También había muchísimas emisiones de azufre y no era fácil trabajar. O sea, había una peste en el medio tremendo y había que trabajar con bastante cautela. Y bueno, la gente que íbamos en el barco, pues hacíamos un poquito de todo, ¿no? Pues los grupos de química, de Melchor y Madalena, pues trabajaban mirando concentraciones de hierro, de CO2, de pH, alcalinidad, nutrientes, etcétera. Luego había gente trabajando en el grupo de Santiago en zooplancton, midiendo la abundancia de zooplancton y también viendo la acústica en el barco para ver las capas de migradores. Y luego había gente también trabajando en cuestiones de coger muestras de materia orgánica particulada, disuelta, fitoplancton, bacterias. Cogíamos bacterias también, que es de lo que hablaré un poquito más luego. Cogíamos muestras de bacterias para medir, para hacer secuenciación y para ver cuál es la composición bacteriana. Y para eso teníamos que filtrar muchos litros de agua. Cuando tirábamos las redes de plancton cerca del volcán, lo que salía al final eran totalmente llenas de ceniza volcánica. O sea, había una capa de ceniza volcánica impresionante, ahora lo veréis sobre estos 70 metros de profundidad, donde el mínimo oxígeno, y esto es lo que salía con las redes. O sea, las redes, eso ahí no se ve muy bien, pero eso es un cubo lleno de ceniza volcánica, que era lo único que salió de las redes. Entonces hicimos un perfil, esto es un perfil de una de las estaciones cercanas al foco del volcán. Lo que pueden ver es un mínimo de oxígeno muy acusado, sobre los 70-120 metros de profundidad, con un mínimo de transmitancia. Un mínimo de transmitancia quiere decir que ahí la luz prácticamente, debido a la cantidad de partículas que hay, pues no penetraba nada, porque estaba casi al 20% y en algún caso incluso llegó a menos la transmitancia. Y luego nos daban unos registros de carbono orgánico disuelto y de clorofila que eran un poco irreales, porque estos registros están basados en color, la clorofila es fluorescencia, pero el CEDOM lo que mide es absorbancia de color natural, y lo que estaba midiendo realmente eran otras cosas. Y luego, si se fijan aquí también, toda esta variabilidad que se da es debido a la variabilidad que había en el agua que afectaba a los sensores, de la cantidad de partículas que había en el medio. Entonces la situación, si se fijan, había una capa aquí de mínimo de oxígeno, de muchas partículas, que por un lado hacía que estas partículas que penetraba poco la luz y que afectara también a las comunidades de fitoplancton que podrían vivir debajo. Y desde el punto de vista químico, la cantidad de gas que se estaba emitiendo, la cantidad de CO2 y por otro lado todos los procesos que se estaban produciendo de oxidación de compuestos reducidos, lo que hacían era bajar el pH del agua. Bajar el pH del agua a unas concentraciones terribles. Se fijan por aquí, cercano a 6,5 unidades de pH. Y con unos valores de CO2, de presión parcial de CO2, que creo que son récord Guinness, ¿no, Madalena? Era algo así como el récord Guinness, creo que no se habían medido anteriormente. Una situación excepcional. Y claro, había gradientes de esto. Estar cerca de la zona del volcán, pero no se iba hacia los márgenes y había gradientes. O sea, un auténtico escenario de situaciones que uno puede esperar durante un proceso de cambio climático, ¿no? Que es con lo que juegan los modeladores. Bueno, todos estos datos sobre la química del agua de mar lo publicó el grupo de Madalena y Melchor en este trabajo, en la revista Scientific Reports. El agua estaba tan ácida, que los filtros a veces se quemaban. Aquí abajo tienen un filtro que está, esas burbujitas que se ven ahí, es que se estaba quemando el filtro, físicamente quemándose, el filtro de fibra de vidrio. Y lo que se veía era un gradiente de colores tremendo, desde superficie a profundidad, con un color muy distinto en la zona del mismo oxígeno, que no era debido a los organismos que había, sino a la cantidad de material inorgánico que se estaba oxidando, se estaba reduciendo, o estaba reducido.
Desde el punto de vista químico también, pues el cono del volcán y la estación alrededor del volcán era una auténtica fuente de nutrientes, no solamente, bueno, de nutrientes, macro y micronutrientes. O sea, había unas concentraciones altísimas de hierro, sobre todo de hierro 2, que por lo que entiendo, pues el hecho de que, me corrige Magdalena si lo digo mal, el hecho de que el agua estuviera tan acidificada también contribuía a que hubiera más hierro biodisponible, ¿no?, para los organismos. Y por otro lado, pues había muchos compuestos que se habían oxidado y había muchos nutrientes inorgánicos en la forma de nitratos, de fosfatos, de silicatos, que en un principio estarían disponibles para los organismos. La pregunta es si realmente eso tuvo o no tuvo un efecto sobre los organismos. O sea, esta cantidad que había, por lo menos cerca del cono del volcán, a lo largo de varios meses, porque pueden ver aquí que esto va desde noviembre hasta febrero, cuando todavía estaba activo el volcán, realmente afectó a la zona de la reserva de la marina del sur del Hierro. Bueno, pues esa es la pregunta que nos hacemos todos. Todavía no tenemos o no están disponibles los datos de nutrientes de otras estaciones que se cogieron fuera del foco del volcán. Esto nos daría también una idea, pero lo cierto es que no hubo una evidencia demasiado grande de respuesta a esta fertilización, como veremos luego. Bueno, todas las cuestiones que estudiamos fue las comunidades de fitoplancton. Hay organismos que son muy grandes, como pueden ver aquí, diatomeas o dinoflagelados, y hay otros que son muy chiquititos. Los chiquititos tienen unas tasas de crecimiento mucho más rápidas, responden de forma más rápida y son quizás mejores para estudiar los cambios y las adaptaciones. Tampoco había mucho fitoplancton grande. Entonces estudiamos con mayor interés el plancton chiquitito mediante técnicas de citometría de flujo. Y aquí en esta gráfica, está de aquí abajo, que corresponde a una estación un poco alejada del foco del volcán, pueden ver cómo se distribuirían las poblaciones normales en un citograma donde representamos la fluorescencia roja, que es la clorofila, con respecto al tamaño, que es esto de aquí, el side scatter. Entonces se ve una población muy grande de unas cianobacterias que se llaman prochlorococcus, que son muy delicadas, la verdad, pero son muy abundantes, son tan abundantes como las bacterias en el agua de mar. Son cianobacterias fotosintéticas. Y luego tenemos aquí una población de otra cianobacteria que se llaman Synechococcus y organismos que son procariotas ambas, y luego organismos eucariotas chiquititos que se llaman picoeucariotas. Entonces, mediante citometría de flujo podemos distinguir estos tres grandes grupos, haciendo diferentes tipos de representaciones bivariadas. Bueno, lo que se ve en esta gráfica, que yo creo que tiene interés, es que justo cercano o alrededor del foco del volcán, las poblaciones están como disgregadas, por un lado. O sea, no están bien definidas. Es como si estuvieran mal configuradas, o sea, como si estuvieran estropeadas, como si estuvieran asociadas a partículas, en cierto modo. Y de hecho, las concentraciones que había cuantificadas de cianobacterias en la zona del volcán era significativamente más baja dentro del volcán que fuera del volcán. Y no solo eso, se hizo un análisis genético de secuenciación del gen 16S del ADN ribosomal, y lo que se ve por aquí es que había, bueno, esto lo que representa realmente son filotipos, o dicho de otra forma, OTUS, que es como lo llaman, que son unidades operacionales taxonómicas. Y hay varios filotipos aquí que coincidían con una característica que se llamaban High L1, que quiere decir que están adaptados a altas intensidades de luz. Aquí había otra serie de filotipos en esta especie de árbol de similitud, que también estaban adaptadas a altas condiciones de luz, las High L2, y luego estas de aquí que son prochlorococos, que normalmente viven en ambientes un poco más de penumbra. Y luego aquí abajo tenemos las otras cianobacterias, los Synechococcus. Pero quiero recalcar las diferencias entre estas dos. Este que está en azul eran estaciones que estaban en las estaciones control, es decir, fuera de la influencia del volcán, mientras que estas estaban dentro de la influencia del volcán y eran ecotipos o filotipos que estaban adaptados además a altas concentraciones de cobre. O sea, son típicos, característicos de estar adaptados a altas concentraciones de cobre y con unas tasas de crecimiento relativamente
relativamente alta. O sea que había ahí una adaptación clara a las condiciones ambientales que había. Otro aspecto interesante, muy interesante que se estudió, fue una pena porque esto se podía haber estudiado mucho más y fue un trabajo muy bonito, por lo menos una evidencia muy bonita, fue la influencia de este mínimo de oxígeno que afectaba a todo el sur del Mar de las Calmas sobre las comunidades del plancton migrador, el plancton que vive durante la noche formando estas capas profundas de reflexión a una cierta profundidad y durante el día, y que durante la noche migra a la superficie, come y transporta el carbono a la profundidad, y eso lo realiza todos los días. Si se fijan aquí en este gráfico de aquí, separa una línea, que esta línea realmente es la separación entre las aguas que están afectadas por la pluma de dispersión y el mínimo de oxígeno y las aguas que no están afectadas. La verdad que esto fue una coincidencia, fue una casualidad, porque no íbamos buscando esto, pero como el barco por las noches a veces no trabajaba, pues realizaba recorridos por donde estábamos, hacia un lado y hacia otro, y una de estas noches, haciendo este recorrido, pues se vio, mirando los ecogramas, la acústica, que se vio un ecograma de este estilo, donde se podía ver que las poblaciones de migradores vivían, primero, más superficiales en la zona afectada por el volcán, y que por otro lado no migraban durante la noche a la superficie. O sea, esta sería la capa de reflexión profunda. La capa migrante se quedaba aquí, se quedaba justo debajo del límite donde no había oxígeno. No sé si era simplemente porque no había oxígeno o porque también había una concentración de partículas muy altas que también podía impedir que migraran hacia la superficie. Y sin embargo, fuera de la zona afectada por las emisiones volcánicas, se veía un comportamiento normal, con la capa de reflexión profunda más baja y con las poblaciones migrando durante la noche, comiendo y bajando cuando empezaba a amanecer. Es decir, tenía una influencia importante sobre la dinámica de estos organismos, que contribuyen de forma importante a la dinámica del ciclo del carbono, ¿no?, en la columna de agua. En esta gráfica que ven aquí arriba, bueno, esta de aquí es simplemente la pluma de dispersión, y esta que tienen aquí arriba es la profundidad de la capa de reflexión profunda. Entonces, si se fijan, es más somera justo en la zona que está más afectada por el volcán, y es más profunda, más normal, justo en la zona que ya no está afectada. Y ese trabajo lo publicó Alejandro, un estudiante de Santiago, en la revista también PLOS ONE. Trabajo muy bonito. ¿Y cómo fue la evolución temporal? ¿Cómo fue la evolución temporal de los organismos? ¿Realmente variaron, no variaron? Bueno, pues en este mismo trabajo, de Alejandro, se representó diferentes parámetros o proxies biológicos, como es la clorofila, la biomasa de zooplancton, la abundancia de zooplancton y la biomasa de los migradores, de estos organismos que viven en profundidad. Y se puede ver que en la época bueno, y aquí arriba en la reflectancia, si se fijan, esto es cuando había más emisiones, es decir, indicaba de alguna forma cuando las erupciones eran más activas, cuando había más emisiones hacia la superficie, que fue en la época de las primeras campañas, de octubre, noviembre y luego en diciembre también hubo por aquí otro evento importante, y luego ya prácticamente en enero, febrero desaparecieron. Desgraciadamente, desde alguna de las campañas intermedias no tenemos datos, porque no pudimos participar, pero se ve una evolución, o más que una evolución, se ven diferencias apreciables entre los primeros días y los últimos días. No se ven diferencias, y esto es lo importante, no se ven diferencias significativas entre las estaciones que están aquí en negro, que son las afectadas por el volcán, y las grises, que son los controles, las que no están afectadas por el volcán. Es decir, no había diferencias entre estaciones afectadas y no afectadas significativas, en algún caso sí, pero en general no. Y sí había diferencias temporales. Estas diferencias temporales tampoco es que sean excesivamente grandes, o sea, entran dentro del rango de lo que puede aumentar los valores de clorofila o de biomasa de zooplancton en la época de febrero, que es la época del bloom aquí, el bloom relativo que se produce en las aguas de Canarias. Y no solo eso, es que además también este año, el año 2012, fue un año atípico, curiosamente. Fue el año donde se produjo la oscilación
positiva del Atlántico Norte, aquí abajo la tienen, más importante de los 20 últimos años. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues aquí en rojo tienen lo que se llama la nao positiva, oscilación positiva del Atlántico Norte, y en azul tienen nao negativa. Cuando tienen una nao negativa, normalmente el sistema de la borrasca que hay en Islandia y el anticiclón de las Azores se debilita, y cuando tenemos una nao positiva pues se refuerza mucho más. Entonces, cuando se refuerza esta diferencia de presión entre la borrasca de Islandia y el anticiclón de las Azores, lo que ocurre, entre otras cosas, lo que ocurre es que los alisios soplan con mucha más fuerza, incluso durante el invierno. Y yo recuerdo de este año, que fue un año que en el invierno se veía como el agua del afloramiento se metía en el archipiélago canario, sobre todo afectaba a las islas más orientales. Fue un año absolutamente atípico. Aquí hablaba uno con los pescadores y le decía: nunca en mi vida he cogido tantos atunes, ni he visto tantos tiburones. Apareció el tiburón ballena por todos los lados. Se veían cantidad de ballenas en el agua cerca de las islas. O sea, fue un año realmente muy productivo, que yo creo que no afectó tanto al hierro, porque está en las islas más occidentales, pero sí afectó a casi todo Canarias. Entonces, comparativamente, realmente las diferencias que se produjeron ahí fueron normales, no fue nada absolutamente atípico. Y bueno, ¿qué es lo que pasó con las bacterias? Pues las bacterias, siempre que los otros están fastidiados, las bacterias están contentas, ¿no? Lo que suele ocurrir, ¿no? Son las que sacan rédito y beneficio de todas las situaciones un poco extremas, ¿no? Estas son las poblaciones bacterianas que uno puede ver en la superficie del agua en condiciones normales. Normalmente se distinguen dos tipos de bacterias, estas que se ven aquí arriba y las que se ven abajo. Las que se ven abajo se llaman low NA, que quiere decir bajo contenido en ácidos nucleicos, y las de arriba high NA, alto contenido en ácido nucleico. La diferencia, evidentemente hay una diferencia filogenética, no es que sea un grupo solo, son muchos grupos, pero básicamente son células, las high NA, con más genoma. Con más genoma quiere decir que son más oportunistas, que están adaptadas a situaciones más diversas también. Y por lo general en profundidad la relación de las high es mayor que la de las low. Sin embargo, lo que domina en superficie siempre son las low NA, que son bacterias muy pequeñitas, bacterias que se llaman, sobre todo son de un grupo de las protobacterias SAR11, que son las que encontró el tío este del genoma humano ahí en el mar de los Sargazos, y por eso las llamó así, SAR11. Y lo que vemos en la zona esta del mínimo oxígeno, aparecen un montón de grupos distintos, y todos muy grandes, porque esto que estamos representando aquí es tamaño y esto es fluorescencia, o sea, muy grandes, estas de aquí, y con mucho genoma, y muy raras. Normalmente estas bacterias no se encuentran en condiciones normales, o sea, aparecen bacterias muy diferentes. Y de hecho, además, aparecen estas bacterias muy diferentes justo en la zona del volcán. Aquí en esta gráfica de arriba, no sé si lo ven muy bien, se representan aquí las bacterias, los procariotas, que estarán las poblaciones de high por aquí, las de low por aquí, y luego aquí a la derecha, con un scatter muy grande, o sea, con un tamaño muy grande, todo esto de aquí incluye a partículas con bacterias, o sea, bacterias asociadas a partículas, a la gran cantidad de partículas que se estaban emitiendo, y es lo que encontramos por aquí, bacterias con partículas, o partículas con bacterias. Es decir, que lo que estaba ocurriendo es que toda la cantidad de partículas que se estaban emitiendo pues estaban colonizadas por bacterias, muchas de ellas especializadas, como luego veremos, para oxidar determinados compuestos. Este trabajo se publicó también poco después, en la misma revista que el anterior, y habla precisamente de los cambios que se produjeron en las bacterias, en las comunidades bacterianas inducidas por la erupción volcánica. Entonces, lo que hicimos en este trabajo fue combinar dos tipos de aproximaciones. Por un lado, la citometría de flujo, que nos da una especie de medida global, pero nos permitía tener muchísima mejor resolución. O sea, no nos dice exactamente qué organismos hay ahí dentro, sino simplemente grandes grupos, por ejemplo, las high y las low NA. Y por otro lado, lo que hicimos fue coger determinadas muestras para hacer metasecuenciación. Como es muy caro, ¿no? Pues cuesta mucho dinero hacer metasecuenciación, pues secuenciamos como 24 muestras, algo así. Para que sea una idea, se nos costó, no sé, fueron 12 o 14.000 euros, algo así, secuenciarlas. O sea que es caro, realmente. Bueno, lo que se ve aquí lo que hemos hecho es, hemos agrupado las poblaciones o las muestras en función de lo que llamamos el periodo eruptivo y el periodo poseruptivo.
Que el periodo poseruptivo pues es, bueno, lo definimos a partir de cuando ya las emisiones volcánicas habían disminuido bastante. El periodo eruptivo era sobre todo en el mes de noviembre. Y aquí lo que se está representando son las aguas superficiales, el SF, y dentro de la superficial lo que está en azul son estación control, que sería la estación fuera de que no estuviera afectada, estaciones afectadas y estaciones justo sobre el volcán. O sea, este es el patrón de toda la gráfica. Control, afectado y sobre el volcán. Control, afectado y sobre el volcán. En aguas superficiales, en aguas del mínimo de oxígeno y en aguas profundas. En aguas profundas, sobre todo, fuera de las emisiones del volcán. Y cogimos estos dos periodos, el periodo eruptivo, el periodo poseruptivo. Aquí representamos todos los procariotas, todas las bacterias, vamos a entendernos así, aunque entran las arqueas ahí también, y aquí el porcentaje que tiene mayor contenido en ácidos nucleicos, o sea, las más activas, por decirlo así. Y lo que se ve, bueno, aquí no se ven grandes diferencias, solamente en las aguas profundas se ven algo más de diferencia, pero donde sí se ven diferencias claras son en las bacterias HNA durante la época eruptiva. No las aguas superficiales, que no son las que están afectadas, sino las aguas del mínimo oxígeno y las aguas que son más profundas. Y aquí sí que se ven diferencias. Se ven que en las aguas afectadas y justo sobre el volcán hay un porcentaje muy significativo de bacterias con mayor actividad. En la época poserupción realmente no hay grandes diferencias. Bueno, si se fijan, en general hay menos bacterias en profundidad en todas las épocas y más HNA en profundidad también, pero esto es un patrón regular de cualquier sitio, ¿vale? O sea, eso es normal, porque en aguas profundas las bacterias son más oportunistas. Es decir, resumiendo, en la época eruptiva, sobre todo las bacterias HNA, las más oportunistas, son las que realmente se desarrollan más y crecen más, aprovechando las condiciones que tienen por la cantidad de sustratos que tienen ahí para oxidar. Bueno, lo que hicimos fue, a raíz de este análisis de pirosecuenciación del gen 16S del RNA ribosomal, lo que hicimos fue agrupar mediante un análisis multidimensional los diferentes tres grupos o tres clústeres aquí de bacterias. Estas son las estaciones que corresponden a los diferentes LEC. Por ejemplo, el LEC de Bimbache 3, que fue la primera campaña, está en rojo. Si se fijan aquí, todas estas están agrupadas en un clúster. Las profundas, que es de la estación que llamamos de control, están agrupadas en otro clúster y el resto está agrupado en otro clúster. Muy bien diferenciado. Entonces utilizamos estas tres agrupaciones para hacer el resto de nuestro análisis. Por ejemplo, miramos cómo era la riqueza. Las riquezas, ¿dónde había más riqueza de especies? La riqueza de especies se puede medir simplemente contando el número de especies, pero hay una serie de índices que dan una estima más real que de simplemente ir y contar las especies, porque cuando las especies son muy raras, es muy probable que muchas de ellas no las contemos, no las encontremos. Entonces el índice este de Chao, que no tiene nada que ver con caos, sino es de una taiwanesa que se llama Anne Chao, es un índice que está en función de las especies que uno observa, pero también en función, dentro de lo que uno observa, de cuáles las hemos observado una vez, que se priorizan con respecto a las que las hemos observado más de una vez, por ejemplo, 2 o 3 veces. Entonces, de ahí se saca una estima que nos da este índice de riqueza. Y lo que se ve es que en la época de la erupción había más bacterias a nivel de abundancia, pero la composición estructural de la comunidad era mucho menos diversa. Y en la época de la poserupción y en las aguas profundas, la diversidad era mayor. De hecho, en aguas profundas la diversidad es muy grande. Y esto es curioso, porque esto se sabe desde hace muy pocos años, desde que se ha empezado a hacer metasecuenciación en el océano profundo. Y han sacado varios trabajos de esos que llaman la biosfera rara, etcétera. Y hay varias teorías para explicar por qué es tan diversa la comunidad microbiana en el fondo del océano. Pero es muy diversa, mucho más diversa que en las aguas superficiales. Bien, la otra cuestión que hicimos pues fue identificar, evidentemente, los diferentes grupos que había de bacterias. Y aquí están los grupos más importantes de bacterias y las distribuimos en los 3 clústeres que habíamos definido, que es el de erupción, poserupción y profundo. Y aquí he marcado en rojo 3 grupos, pero quiero antes
recalcar el grupo del SAR-11 que les comentaba antes. El SAR-11 es el más abundante de todos que hay en el agua, en todos los sitios. Vayamos donde vayamos, el clúster siempre más abundante de todos es la proteobacteria esta SAR-11, el grupo de SAR-11. Pero fíjense que SAR-11 durante la época eruptiva, estos son porcentajes relativos, en la época eruptiva es mucho más baja que en la época poseruptiva y que en las aguas profundas. ¿Por qué? Pues porque probablemente se vieron muchísimo más afectadas y no son especies que respondan, son muy generalistas, no son nada, son muy especialistas, no son muy generalistas, no son muy oportunistas estas especies, y se vieron probablemente mucho más afectadas y disminuyeron, luego se recuperaron. Luego, a nivel de porcentaje absoluto, no son valores muy altos, pero sí son claves. El caso de estos candidatos que se llaman aquí del grupo ZB3, que son bacterias que viven en zonas de agua sulfurosa normalmente, y estas que vienen aquí se llaman las Z-proteobacterias. A pesar de que este grupo aumenta, estas en particular que están especializadas en oxidar compuestos de hierro, eran mucho más abundantes durante la erupción que posteriormente. Y mención aparte son las Epsilon proteobacterias. Estas bacterias son típicas de aguas de fuentes hidrotermales. Son las que encontramos en estas famosas chimeneas que hay en el fondo del océano. Y son unas bacterias que se denominan quimiolitotróficas. Bueno, es un grupo realmente bastante grande, las Epsilon proteobacterias. Algunas de ellas viven metidas aquí en el interior de los tubos de esta especie de pogonóforos que hay, de gusanos tubícolas que hay. Y otras de ellas viven libre, simplemente en el agua. Y la peculiaridad que tienen es que son capaces de sintetizar materia orgánica sin presencia de luz, de lo que se llama la quimiosíntesis, pues se llaman quimiolitotróficas. Aquí tenéis el ejemplo entre lo que sería una bacteria de este estilo, una Epsilon protobacteria o una bacteria quimiosintética, y lo que sería un organismo fotosintético. El organismo fotosintético toma la luz para sintetizar la materia orgánica como fuente energética, como poder reductor, mientras que aquí en este caso estas bacterias lo que utilizan es compuestos que están reducidos sobre todo del azufre y los oxidan. O sea que por un lado están oxidando compuestos de azufre, por otro lado están cogiendo esa energía que ganan, ese poder reductor, para realizar la quimiosíntesis en este caso. Y de hecho estas bacterias son las que vivían en el famoso proterozoico, ¿no? La época hace 3.500 millones de años, cuando se piensa que se originó la vida, y es una de las teorías más plausibles que hay sobre el origen de la vida en nuestro planeta, en un medio absolutamente anóxico prácticamente, donde no existían organismos aerobios y donde las condiciones eran tremendamente extremas y donde vivían reduciendo estos compuestos del azufre y que se piensa que son los primeros individuos, ¿no?, que dieron pie a la vida en este planeta. Y la verdad que el estudio, ya para acabar, el estudio de estas fuentes hidrotermales, que es absolutamente casi comparable, pero en pequeña escala, a lo que hemos tenido aquí, es apasionante porque hay una dinámica que se ha estudiado en las fuentes hidrotermales asociada a todos los organismos, al transporte larvario de organismos que viven en el fondo, a estas bacterias que se van trasladando de unas zonas donde se van rompiendo, se van fisurando el fondo del océano y van saliendo estas nuevas fumarolas, como este estilo, fumarolas de grises o blancas, asociadas a estas bacterias, que a su vez sirven de alimento, todo esto, a otros organismos que hay por allí, y constituyen una red trófica tremendamente particular. Aquí pueden ver en este esquema pues lo que sería una erupción volcánica en el fondo del océano, cómo los compuestos reducidos se van oxidando, cómo va cambiando el color también de la pluma de dispersión, y cómo aquí ya las condiciones son normales. Pero lo que ocurre realmente es que parte de lo que se ha producido y ha salido por aquí se vuelve a hundir en lo que llaman los cold ships estos, que realmente son las grietas estas de las fumarolas, que están bastante frías, pero luego al entrar por aquí pues cambia la temperatura muchísimo y se pasa de un sistema auténticamente pues quimiosintético que sirve para alimentar luego a organismos que son heterotróficos, es decir, es una cadena trófica preciosa. Yo solamente pienso de lo que podríamos haber estudiado aquí si no nos hubiéramos perdido la mitad de la película, la oportunidad que hubiéramos tenido de saber, porque no se sabe realmente si las bacterias estas están ahí, proceden de otros sitios, en qué estado están, cuánto tiempo
tienen para crecer, para recuperarse, cuál es su papel a nivel de distribución, y no solamente de bacterias, sino de muchísimos organismos que pueden trasladarse de un sitio a otro. Yo creo que tenemos un laboratorio fantástico ahí en el fondo del Hierro. No es que tenga ganas de que vuelva a estallar el volcán, ¿no? Pero, bueno, por un lado sí, por otro no. pero ha sido una oportunidad única que yo creo que la hemos dejado pasar. A ver si aprendemos de esta y esperemos que encontremos cosas muy, muy interesantes y no podamos ver la película simplemente a la mitad como lo hemos visto esto. Y bueno, aquí acabo. Simplemente agradecer a los compañeros que estuvimos allí, que estuve en las campañas, y sobre todo al Instituto Español de Oceanografía, que fue quien nos invitó y quien coordinó todos estos estudios. Y nada más, muchas gracias. Ahora si tienen alguna pregunta o alguna cuestión para comentarlo, tenemos tiempo aún. A ver, dos cositas. Las imágenes de satélite que decías tú que produjeron cierta confusión porque el color verde lo interpretaron como clorofila y tal. Sabes que cuando mezclas colores, el amarillo con el azul da verde. O sea, a lo mejor el amarillo del azufre con el azul del mar, a lo mejor estoy diciendo una tontería, da un color verde, y si el satélite tenía una banda colorimétrica, a lo mejor detectaba un color verde que no era de la clorofila, sino que era del... Bueno, los satélites estos de alta resolución, lo que te está haciendo es una fotografía del mar, o sea, es color verdadero, o sea, no te está... Y podría ser que ese color verde verdadero viniera de una mezcla del azul con el amarillo. Bueno, yo creo que el color verde venía sobre todo de la cantidad de azufre que había en el agua. Pero el azufre es amarillo. El azufre con el hierro, con el manganeso, con todo lo que había en el... Es que había un montón de compuestos en el agua. Vale. Y de hecho no era un color único, había tonalidades de colores, como has visto ahí. Pasaban del marrón al marrón verdoso, al verde, etcétera. Yo creo que en todo este proceso de oxidación de estos compuestos. Y la segunda es con respecto al... Bueno, porque hablas de la muerte y de la vida. Luego ahora... Si el fenómeno fue puntual y pasan hasta miles de años o cientos de años hasta que haya una próxima erupción, supongo que hay una recuperación en el sentido de un lavado, porque las corrientes, los remolinos, etcétera, sí. Y la propia dinámica marina se encargará de que el ecosistema aquel ya deje de ser excepcional para convertirse otra vez para que se disperse todo aquello, ¿no? Sí, no, yo creo que eso se dispersa en nada de tiempo, en nada. Y de hecho, yo no creo que hubiera un efecto sobre la fertilización química en los organismos. O sea, no se vio para nada. O sea, si hubiera habido un era más estacional que... Si hubiera habido un blues, se hubiera visto algo clarísimo, ¿no? Y ni tampoco la recuperación de la vida en este que fue debido a todo esto, porque la vida se recupera normalmente en cualquier sitio. También fue un año, ya digo, bastante especial a nivel en todo el archipiélago por el tema de la nao. Pero vamos, yo no creo que haya evidencia para decir que lo que se produjo ahí fue para incrementar la productividad de la zona. Yo tengo otra pregunta por aquí. A día de hoy, si volviera a surgir el volcán, ¿estaríamos preparados para, digamos, ver la película entera? Yo creo que no. Yo creo que no. Esa es mi crítica, que es que parece que no aprendemos, ¿no? No aprendemos de nada. O sea, yo creo que no. Yo creo que digo no. O sea, hay un barco aquí en Canarias para poder ir, es que eso necesitas un barco y ir ahí al día siguiente. No esperar a que se haga una comisión en Madrid para que no sé qué, para que se decida que baje, qué tal. Un mes pasó. Un mes desde que se erupcionó hasta que vino el barco aquí y pudimos muestrear con él. Eso es perder la vida. El Taliarte se podía haber mantenido en esos años atrás. ¿Tú crees que con el Taliarte se hubiera podido haberse mantenido? Bueno, el Taliarte se podría haber ido. A ver, no se podría haber hecho muchas de las cosas que se hicieron posteriormente, pero se podría haber ido. Mandaron el Ignacio Lozano ¿no? Lo que pasa es que el barco, que era de madera o de fibra, algo así, ¿no? Y bueno, aparte de que se moviera y tal, creo que el barco no pudo acercarse a la zona y tampoco estaba preparado para hacer oceanografía del barco.
Hombre, el Taliarte tampoco es para un gran barco oceanográfico, pero bueno, se podría haber ido con el barco, por lo menos para coger las primeras muestras. A lo mejor si hubiera pasado a la facultad, hubiera estado preparado para esa cosa. Hombre, esos regalos son ponzoñosos, ¿eh? Yo creo que lo que hace falta es un barco en condiciones. Ahora sí, claro. El Taliarte son muchos años. 30 años más. Un vídeo. Desde que se trajo. O sea que ahora ya habría habido otro Sí. más moderno. Un Ramón Margalef, por ejemplo. Sí. Sí, un barco como este haría falta aquí en Canarias. Uno de estos barcos que tienen oceanografía lo que viene aquí en la base. Eso sería una solución, la verdad. Por el Cornillo de Saavedra. Por mi idea, sí, es más grande, pero... Javier, desde el punto de vista de estudio de las bacterias estas que tú dices que son tan interesantes, de los zonas de las fumarolas estas submarinas, probablemente los rifts de las placas estas que están continuamente saliendo, ahí sería un punto interesante de estudio, porque Claro, así se podría estudiar en continuo. Las están estudiando. Ah, De que son unas hecho, profundidades. sí, hay gente que se dedica a estudiar, y no solamente bacterias, sino larvas de organismos, cómo se distribuyen. O sea, cómo las corrientes, incluso corrientes profundas que hay en el fondo, cómo transportan de un lado a otro las larvas, las bacterias y todo, y cómo se van colonizando. Es una especie de colonización sucesiva dinámica, porque se apaga a lo mejor una de estas zonas, se abre otra y aparecen ahí nuevas fumarolas y tal, pero ya tiene la colonización previa de todo esto. Lo bonito de esta historia hubiera sido saber si había esta colonización previa, existía aquí, o de repente de dónde han salido estas bacterias, de dónde han salido estos organismos. Porque hay un montón de bacterias que tú vas al agua, tiras ahí una roseta y nunca las ves. Nunca las ves. Claro, y aparecieron de repente. O están a lo mejor dentro de esta famosa biosfera rara, que para hacerlo tienes que hacer una super mega secuenciación de estas, que lo hacen 2 tíos en el mundo, ¿no? Y puede ser que estén ahí en unas concentraciones bajísimas. La cuestión es que, claro, la capacidad de respuesta a estos organismos es tremenda, porque ante estas condiciones extremas crecen bien. Quizás habría que ver si en condiciones previas actúan, como hemos visto, bacterias sulfato reductoras. Sí. Y si en condiciones previas a esto habría suficiente sustrato hidrogenado para que actuaran estas bacterias, creando luego las condiciones anóxicas que son típicas de ecosistemas lacustres someros, ¿no? Como mismamente la charca de Maspalomas. Es decir, que se crean las condiciones anóxicas, falta totalmente el oxígeno, ahí las consecuencias son otras, pueden respirar los peces. Pero ahí a lo mejor, si como consecuencia de las emisiones hay sustratos reducidos que puedan ser oxidados, entonces se le está dando para ellas hacer su quimiosíntesis, o sea, obtener su energía de la reducción de los sustratos de azufre reducidos. Sí. Pues sí. Bueno. Una preguntilla. No hay más preguntas. Javier, muchas gracias por la charla. Por estar aquí y aguantar. Y nada, y ya con esto nos despedimos de la última charla de ciencia compartida y más el curso que viene.